Muy bien, buenas noches. Mi nombre es Carlos Alberto Paz y soy el pastor de la Iglesia Gracia Urbana acá en Trujillo. El día de hoy vamos a tocar en esta nueva clase de Campus GU un tema que es bastante a veces controversial para algunos, para otros está muy claro, y es acerca de los dones espirituales. Vamos a hablar acerca del primer don. Vamos a hablar acerca del don de lenguas. El don de lenguas es un don que muchos cristianos dicen tener. Esperen que se conecten algunos hermanos. Es un don que muchos cristianos dicen tener, pero que tenemos que observar a la luz de las escrituras si realmente se está practicando tal como el Señor quiere que se practique. Para esto les digo que vamos a partir de la Biblia, pero también quiero dejar en claro que esto no es algo desconocido para mí. De cuando yo era muy jovencito y Dios me salvó, yo también experimentaba lo que sentían nuestros hermanos que creen este don, y yo también experimentaba el tener supuestamente este don. Está en mis recuerdos con mucho cariño. Mucho cariño recuerdo la iglesia local donde Dios me salvó. Y a pesar de que ahora entiendo conforme a las escrituras que tenía algunas doctrinas que tal vez no fundamentales, claro, que no son muy acertadas, era una iglesia alegre, era una iglesia activa y llena de muchos hermanos salvos y sinceros, como aún ahora. Recuerdo las primeras veces que me congregaba y el sonido estridente de unas palabras raras que yo no entendía, que eran por parte de muchos en la congregación. El sonido me hacía pensar que tal vez tenían sus costumbres, como los musulmanes, qué sé yo, así decía yo, me repetía a mí mismo. Recuerden que para esto yo tenía días de convertido y no sabía nada de la fe. Y aunque nunca pensé tampoco con el pasar del tiempo en dudar de la fe de mis hermanos, Cristo me había salvado y yo me sentía que estaba feliz. No le di más importancia a ese tema. Con el pasar de los años comencé a notar que incluso luego de incluso yo mismo haberme convencido en ese tiempo de que eso era un don de Dios al que se le llamaba el don de lenguas, y que podía gritarlas espiritualmente o usarlas para orar cada vez que en esa iglesia decían una alabanza para nuestro Dios, o podía usarlas, como les digo, como una oración. Era algo normal para mí ya. Luego me autoconvencía diciéndome, claro, no es normal porque es sobrenatural, porque es un don de Dios. Hasta ahí todo partía de lo que me habían dicho, de mis emociones y de algunos versículos que estaban fuera de contexto. El sonido de algunos gritos y otras oraciones, mientras recuerdo que también algunos tienen esta costumbre, ¿no? Caminaban de un lado para otro, de un lado para otro, de un lado para otro, caminaban de pared a pared, diciendo cosas como la rashararara y jarra saria virabatata, ¿no? Rabara y alaitana, cosas así. Y se decía que esta era una señal del bautismo en el Espíritu Santo, y que esos sonidos eran un lenguaje celestial angelical. El pastor, con muy buena intención, muchas veces sacaba al frente a los que ya estaban afirmándose en la fe y les imponía las manos diciendo que si viene alguna palabra que no entiendes a tu mente, solo suéltala, díganla sin miedo, suéltala, que son las lenguas, decía, que son el bautismo del Espíritu. Muy emocionante para ese tiempo, pero unos años después, estudiando las escrituras con un hermano y amigo que también es pastor ahora, muy querido por mí, y con la ayuda de muchos autores de la historia de la iglesia, comparándolo con muchos libros y la Biblia en su contexto, porque la Biblia es nuestra presuposición mayor, vimos una perspectiva muy diferente de aquella experiencia, digamos, emocional que habíamos vivido en los últimos años. Me hice muchas preguntas entonces al respecto. Está, digamos, este fenómeno de oración especial en las escrituras, o sea, tal como se está practicando, y si es así, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice la Biblia realmente de este y de otros temas? Comencé a estudiar las escrituras. Entendí algo entonces, que este don no había cesado, como dicen algunos hermanos también bien intencionados, que este don no había cesado, pero lo que sí logramos entender es que la práctica de este don no
estaba haciendo conforme a las Escrituras. Dejando claro esto, vamos a hablar con la Biblia qué es el don de lenguas. En el contexto de la Biblia y de la historia de la Iglesia, ¿cuál es el don de lenguas? Bueno, el don de lenguas era una habilidad milagrosa de hablar idiomas no aprendidos para fines de predicación y misiones. Podríamos etiquetarlo bajo la categoría de los dones de señales y prodigios, de los dones milagrosos, entre los que se encuentran el don de fe, dones de milagros, dones de sanidades, dones de lenguas y don de interpretación, es decir, de traducción de lenguas, de traducción de idiomas. En el libro de los Hechos, capítulo 2, capítulo 10, capítulo 19, el Señor Dios, inspirando a su autor, Lucas, nos muestra por medio de su palabra ejemplos de este don. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, Cristo prometió a sus discípulos que se iría, pero que les enviaría otro Consolador, el Espíritu Santo. Y cuando vino el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, como 120 personas que estaban en el aposento alto, el famoso evento llamado Pentecostés, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaron lenguas. ¿Pero qué hablaron? Una lectura natural del texto, una lectura natural donde extraemos del texto el concepto de lo que dice el texto, dice que ellos hablaron en lenguas, es decir, en idiomas. Hablaron las lenguas de las personas que estaban a su alrededor. Este fenómeno sobrenatural y sorprendente, en serio, es sorprendente. Tú nunca has aprendido, ponte ruso, hablando de idiomas actuales, hablando de ruso, afgano, pues chino, alemán, nunca has aprendido, pero de la nada comienzas a hablar en alemán para evangelizar a un alemán que está por ahí. Comienzas a hablar en ruso, en afgano, en árabe, en el hebreo actual, para que escuchen las personas que tienen ese entendimiento, que tienen este idioma. Es un milagro, ¿verdad? Es un milagro. Y cuando los judíos cristianos comenzaron a hablar, estos judíos que estaban en el aposento alto, en otras lenguas, en otros idiomas, por medio de esta obra sobrenatural del Espíritu Santo, entonces todas estas personas que estaban visitando Jerusalén se maravillaron porque oían hablar a la gente en su propia lengua, en su propio idioma, gente que nunca antes la había aprendido, como los 17 idiomas que podemos contar en este pasaje del texto. Queda claro que el don de hablar en lenguas es la habilidad supernatural de un creyente por obra del Espíritu Santo, como un regalo de Dios en momentos determinados, por medio del cual una persona, recuerda, puede hablar con fluidez idiomas nunca antes aprendidos. Ahora, ¿con qué fines? Evangelísticos. De esto nos dice el apóstol Pablo claramente en su primera carta a los Corintios, y lo vamos a ver. Primera a los Corintios, capítulo 12, versos del 4 al 11. Escucha lo que dice la palabra del Señor. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento, a otro géneros de lenguas, o sea, tipos de lenguajes, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vemos que hay diferentes dones en diferentes hermanos, no todos tienen el mismo don, no están todos buscando lo mismo. Como vimos entonces, la primera vez que vemos en las Escrituras este obrar del Espíritu Santo es en capítulo 2 de Hechos, del 1 al 4. En el verso 11 después vemos, como te repito, como ellos decían: los oímos oír nuestras lenguas las maravillas de Dios. Justo tenemos que entender que la palabra griega traducida lenguas, esta palabra en el original significa literalmente idiomas, hermano. Como estaba explicando hace rato, idiomas. Por tanto, vale la pena repetir que el don de lenguas es hablar un idioma que una persona no conoce a fin de ministrar a alguien que habla ese idioma. Amén. Ahora, en el capítulo 14, en el verso 6, el apóstol Pablo nos deja bien claro algo. Dice: hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablase con revelación? O sea,
conforme a la voluntad de Dios, conforme a las Escrituras, o con ciencia, o sea, con conocimiento, sabiendo lo que estoy diciendo, o con profecía, o sea, predicando, o con doctrina, o sea, con la doctrina de los apóstoles, con la cruz de Cristo, el Evangelio. De acuerdo con el apóstol Pablo y de acuerdo con las lenguas descritas en el libro de los Hechos, hablar en lenguas es un regalo maravilloso entonces, para aquel que lo escucha y entiende el mensaje de Dios, el Evangelio en su propio idioma. Es un texto que se usa para evangelización, no en una iglesia local. Por tanto, implica que es un mensaje para un contexto de misiones. Pero es inútil para todos los demás si no se entiende a menos que sea interpretado. Es decir, yo no voy a ponerme a hablar en lenguas en una congregación donde todos hablamos castellano o español. ¿Por qué? Porque si yo tuviera el don de hablar en chino, así de la nada, el Señor me dio un milagro y pudo hablar en chino, significa que Dios me está diciendo, tengo un plan para ti en China, no acá en Trujillo. Y así yo sí tenga el don en chino, no tengo por qué hablarlo en una congregación de Trujillo, no tengo por qué hacerlo. ¿Para qué? Aquí nadie habla chino. Una persona con el don de interpretar lenguas podría entender y traducir espiritualmente, entonces, sin haber aprendido tampoco el idioma extranjero. Es decir, una persona que tenía el don de interpretación podía entender lo que habla la persona que está hablando en el idioma chino. Y podía traducirlo. No significa que uno decía rabiararabara y el otro decía, en el espíritu entiendo que dice vayan a predicar a tal lugar. No, eso no tiene nada que ver. Eso no está ni en el texto, ni está implicado siquiera. Acá está claro el texto. Hay don milagroso de hablar en idiomas y un don milagroso de interpretar los idiomas hablados. El intérprete de las lenguas comunicará entonces el mensaje del que habla en lenguas a todos los demás, de manera que los demás entiendan, porque los dones son para edificar la iglesia, no es para nosotros. El don no sirve de nada, ni para orar, ni para comunicar, si no se entiende. En Corintios 14 también vemos, donde dice en el verso 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Y en el verso 19 dice, pero la iglesia, el apóstol Pablo mismo lo dice, a pesar que él tenía muchos dones, dice, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. ¿Por qué cito tanto a Corintios? Porque el capítulo 14 de Corintios es uno de los capítulos más tergiversados en los últimos 100 años para argumentar a favor de una especie de lenguaje especial o de una jeringosa ininteligible. O sea, palabras balbuceantes que no se entienden de parte de muchos hermanos sinceros, pero que creen que es más espiritual hacer eso. No está solo en esto. Los corintios también pensaban que era más espiritual hacer eso. Los corintios tenían este problema de las lenguas ininteligibles. Pablo va con mucho amor y los corrige. El don era que sin haber aprendido, eran hablados idiomas extranjeros para un propósito particular. Y eso es lo que hace un don milagroso. Es un milagro. ¿Te imaginas la escena, como te dije? Es mucho mejor que cualquier película de Marvel o de DC Comics. Es una realidad poderosa que solo puede Dios hacer. Que tú no sepas hablar en chino y que de la nada depende el alma de un chino de la predicación del Evangelio y tú valerosamente puedas predicar el Evangelio en chino. Así te maten, pero hablaste en chino y salvaste a miles de personas que el Señor ha puesto ahí para que tú les prediques. Así de este milagro maravilloso que solo es dado por Dios, habla, citándote la historia de la iglesia, uno de los predicadores de los primeros siglos de la iglesia, del siglo IV, se llama Juan Crisóstomo. Él tiene una homilia, o sea, un sermón a 1 Corintios, capítulo 14, y el verso 1 y 2, y él explica así en su sermón. Dice, recuerda, siglo IV, así dice Juan Crisóstomo, dice, y al igual que en el momento de la construcción de la Torre de Babel, la única lengua fue dividida en muchas, de modo que entonces, la época ya de los apóstoles, las muchas lenguas que con frecuencia tenían un solo hombre y la misma persona utilizó para hablar tanto en persa, en romano, en italiano, el indio y en muchos otros idiomas sonando dentro de él. Y el don se llamó don de lenguas, ya que podría a la vez hablar diversos idiomas. Había cristianos que podían hablar a cualquier extranjero que viniera. ¿Ves? Venía un persa, hablaban en persa. Venía un romano, hablaban en romano. ¿Había alguna academia para políglotas en ese tiempo? No lo había. Era un milagro. Eso es un milagro realmente. Es el verdadero don de lenguas. Es sobrenatural. Es maravilloso. Es algo de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? La historia nos está diciendo a través de Crisóstomo que las lenguas no eran... Hasta el siglo IV no se creían que eran un balbuceo, como los corintios malentendieron, sino que eran idiomas.
Ahora a veces surge ante esta verdad una pregunta. En el primer siglo el don de lenguas entonces eran tan solo auténticos idiomas extranjeros y después cambió a lenguas no entendibles. Para que quede claro, la palabra lengua, como les dije, significa, bueno, idioma, pero la palabra lengua no solo significa tampoco el órgano que tenemos acá en la boca, sino que significa lenguaje. Como ya vimos, entonces es un idioma. La palabra griega correspondiente para esto es glosa, y también significa lengua, o sea, idioma. Y como confirma el siglo IV, a través de nuestro hermano Crisóstomo, el don de lenguas era un don de idiomas. Repetimos. Otra vez, repite entonces, apúntalo, ¿qué es el don de lenguas? Es la habilidad sobrenatural de hablar con fluidez auténticos lenguajes humanos sin haber aprendido estos idiomas antes. Ahora algunos se preguntarán, pero ese solo Crisóstomo de repente tenía su postura. Vamos a hablar con otros hombres de estos siglos. La historia de la Iglesia nos puede confirmar más sobre el don de lenguas auténtico en los escritos de muchos hombres. Les voy a dar algunos ejemplos para que entendamos que en la Biblia muestra que son idiomas y la historia nos muestra que son idiomas. No son balbuceos. En el siglo IV había un hombre llamado Gregorio Nacianceno que falleció en el año 390 y él dice así: ellos hablaron en lenguas extranjeras y no las de su tierra natal, y el asombro fue grande, un idioma hablado por los que no habían aprendido, y las señales para los que no creen, y no a los que creen, está citando Romanos 12, que puede ser una acusación de los no creyentes, como está escrito: con otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni siquiera van a escucharme, dice el Señor. Esto lo habló en un sermón de Pentecostés. Juan Crisóstomo, ya lo vimos. El famoso San Agustín, de finales del siglo IV y principios del siglo V. Agustín era el obispo de la ciudad de Hipona, en el norte de África, más conocido como San Agustín. Escribió lo siguiente: seguimos haciendo lo que los apóstoles hicieron cuando impusieron sus manos sobre los samaritanos, invocaron al Espíritu Santo sobre ellos mediante la imposición de manos, y se espera que los conversos hablen en nuevas lenguas. De igual manera se registran en los escritos de San Agustín testimonios de diversas enfermedades. San Agustín tenía claro de que esto no era que cuando imponía las manos sobre las personas estaban hablando murmullos, sino que hablaban nuevos idiomas. Porque cuando ves el escrito de San Agustín, en el original dice hablaron nuevos idiomas. Ahora, vamos al siglo XVI, ya a la era de la Reforma. ¿Cómo veían ellos este don? ¿Cómo veían esta capacidad de hablar idiomas extranjeros reales? Un ejemplo aquí es la opinión del ilustre teólogo conocido como Juan Calvino, de 1 Corintios, capítulo 12, verso 10. Y en este comentario de 1 Corintios, Juan Calvino dice: hay una diferencia entre el conocimiento de lenguas y la interpretación de ellas. Para los que estaban dotados de lo primero, es decir, del don de lenguas, estaban en muchos casos no familiarizados con el lenguaje de la nación con que tenían que hacer frente. Los intérpretes prestan lenguas extranjeras en la lengua nativa. Estas dotaciones no se hicieron en ese momento adquirido por el trabajo o el estudio, sino fueron puestos en posesión de ellas por una maravillosa revelación del Espíritu. ¡Wow! Juan Calvino nos está diciendo entonces que estas personas no tuvieron este don por estudios, sino que ellos hablaban idiomas para poder hablarle a los nativos del Evangelio, y eso es lo que pasaba. Mira cómo nos está hablando Juan Calvino ya en el siglo XVI, en su comentario de 1 Corintios, en el capítulo 12. Ahora, al testimonio de los reformadores, podríamos añadirle a muchos hombres de la historia como Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, Charles Hodge, los puritanos, que también comparten la verdad de que el don de lenguas, como idiomas no aprendidos y hablados milagrosamente. Entonces, incluso vamos a citar a una persona que seguro está más relacionada que todos los antes mencionados con el movimiento que enseña más acerca del hablar en lenguas, que es el movimiento pentecostal, nuestros hermanos amados pentecostales. Entonces vamos a añadir a un hombre que es parte de los fundadores del avivamiento de Azusa, del movimiento pentecostal moderno. Y ustedes lo deben conocer más que nosotros, porque de repente algún hermano pentecostal lo está viendo. Se llama Charles Fox Parham. ¿Recuerdan a Charles Fox Parham? Que no tenía una teología muy consistente, pero sin embargo, hasta uno de los pentecostales más primitivos, digamos, de los primeros pentecostales, tenía por seguro que el don de lenguas era hablar en lenguas extranjeras no aprendidas. Charles
for Parman. Dice, vamos a citar el Journal, son artículos del estado de Topeka, en Kansas, en 1901, y Parman decía: el Señor nos dará el poder de la palabra para hablar con la gente de las diversas naciones sin tener que estudiar en las escuelas. ¿Qué está diciendo Parman? ¿Que las lenguas son un lenguaje sin sentido? ¿Qué creían Parman y los pentecostales del principio? Que eran idiomas. Sigue Parman diciendo: una parte de nuestro trabajo será la de enseñar a la iglesia de la inutilidad de gastar años de tiempo de preparación para el trabajo de los misioneros, cuando lo único que tienen que hacer es pedir a Dios por poder. Bastante idealista Parman, pensaba que los misioneros no deberían prepararse y que milagrosamente Dios tenía que darles como sea el don de lenguas, o sea, de idiomas, para hablarles a las personas en otros países. Pero, al margen de su perspectiva muy optimista en cuanto a reclamarle a Dios algunas cosas, podemos saber que Parman entendía que eran idiomas. El padre del pentecostalismo está diciendo que son idiomas. Charles Parman, bueno, este es ahora citando la Gaceta Hawaiana, 31 de mayo de 1901, dice: no hay duda de que en este momento se habrán conferido en ellos el don de lenguas, si son dignos, dice, si buscan con fe, creyendo que así van a ser capaces de hablar con las personas a las que optan por trabajar entre su propia lengua. O sea, si quiero hablar entre los chinos, tengo que hablar la propia lengua de ellos. Lo que por supuesto es una ventaja inestimable. Los estudiantes de la Universidad Bethel no necesitan estudiar en la vieja manera de aprender idiomas. A ellos se les han conferido milagrosamente, siendo capaces de conversar con españoles, italianos, bohemios, húngaros, alemanes y franceses en su propio idioma. No tengo dudas de que varios dialectos de los pueblos de la India e incluso la lengua de los salvajes de África se recibirán durante nuestra reunión de la misma manera. Espero de que este encuentro sea el más grande de los días del Pentecostés. Muy positivo, muy optimista nuestro hermano Parman en su idea del don de lenguas, pero él sabía que eran idiomas. Y esperaba que los misioneros clamaran al Señor por el don del Espíritu Santo, para que cuando se vayan a China, al África, a España, a Bohemia, a todas estas naciones, encontraran que Dios los bendiga con el idioma, el idioma local y puedan predicar. Entonces podríamos preguntarnos, al ver la historia de la iglesia muy rápida que hemos visto, ante la verdad de la Escritura, ante la verdad de la Biblia en su contexto, ante la verdad de la historia de la iglesia, que ha sido contundente, ¿qué eran los don de lenguas? ¿Estaré en lo correcto si creo que las lenguas son un lenguaje de oración, de edificación propia? Esto nos debe hacer meditar que estamos creyendo respecto a qué era el don de lenguas. Pero sigamos viendo más. La palabra nos dice en 1 Corintios capítulo 12, versos 8 al 10. Dice: pues a uno le es dada palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, ¿recuerdan los dones? A otro dones de sanidad, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento, a otro diversas clases de lenguas, otras versiones dicen diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Ya vimos que la interpretación es una traducción. Pues debido a que Pablo dice que diversos géneros de lenguas, algunos hermanos muy bien intencionados también afirman que esto existe, que hay dos categorías: idiomas humanos, terrenales, idiomas no angélicos. Pero entonces, ¿realmente el apóstol Pablo está hablando de idiomas terrenales, humanos por una parte, y lenguas angelicales o celestiales? ¿No será que están sacando de contexto 1 Corintios 13? Donde dice: si yo hablara lenguas angélicas y humanas, si yo moviera todos los montes, si yo diera mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada soy. ¿No será que se están olvidando, que no están entendiendo bien al leer de una manera, en su lenguaje, en su contexto gramático, literal, llano, teológico, el texto? Lo que pasa en 1 Corintios 13 es que es una figura retórica llamada hipérbole, o es una frase hiperbólica. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo te digo que puedo volar como Superman, y que puedo levantar edificios, y que puedo botar rayos láser de los ojos, pero no tengo amor, de nada sirve los poderes que tenga. Nada soy. Entenderías que te estoy hablando de que el amor es tan grande, que tengo que tener amor tan grande, de que no importa todos los poderes que yo tenga, no serviría de nada si no amo, ¿no? ¿Lo entenderías? Claro, pues es lo que está diciendo Pablo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué me entenderías a mí si te hago una analogía contemporánea, pero no lo entiendes a Pablo cuando lo lees así nada más? ¿Te das cuenta? Pablo está diciendo de que si él tuviera todo esto,
Porque, por ejemplo, él dice que si tuviera toda la ciencia, ¿sabes? Esa palabra que usa ahí es lo único que se usa para Dios, que es omnisciente. ¿Tú crees que Pablo es omnisciente? Porque si crees que Pablo dice, si yo tuviera lenguas, y las tuvo, lenguas angélicas, y las tuvo, estás diciendo que también dio su cuerpo para quemarse, estás diciendo que también tenía toda la ciencia y que tenía toda la fe para mover los montes. ¿Tú crees que Pablo movía montes así? No lo hacía, ¿verdad? Es una frase hiperbólica. Porque tú mismo entenderías, cuando te hago la analogía con Superman, que yo no podría volar como Superman, cargar edificios y botar rayos láser. Entenderías claramente que te estoy haciendo una exageración para mostrarte la preeminencia de otro tema, la preeminencia del tema del amor. Y justo el subtítulo, que no es inspirado en las versiones como Reina Valera, dice la preeminencia del amor. Bueno, realmente el apóstol Pablo nos está enseñando entonces eso. Ahora, volviendo a lo de los géneros de lenguas. No es que haya géneros humanos y géneros angélicas, ¿ves? Ya que queda descartado que las lenguas angélicas es simplemente una hipérbole, sumado también, antes de avanzar, que si tú ves en la Biblia, ¿cómo hablan los ángeles? ¿Acaso tú ves a los ángeles hablando, no sé, a Gabriel apareciéndole a María y decirle, María, rasharara? No es así. ¿Tú ves a Gabriel acercándose y hablando así? ¿Ves al ángel que se acerca al profeta Daniel a decirle una cosa que no es inentendible? Eso no es el lenguaje de los ángeles. ¿O entre los ángeles hay algún texto que diga que así hablan? No existe. Entonces, recuerda que los ángeles son mensajeros de Dios y son entendibles. Bueno, queda descartada ese mal entendimiento de 1 Corintios 13, no tiene nada que ver con lenguas angélicas. Ahora, literalmente Pablo le dice a otros géneros de lenguas. En el original es gloson, gen, hétero. No dice, o sea, no diversas, ya que esta palabra no está en los originales. No hay diversos géneros de lenguas. La palabra diversas no está. Dice gloson, gen, hétero. Dice a otros géneros de lenguas nada más. Entonces no podemos poner énfasis e interpretar la palabra diversos. Quítate eso. Argumenta desde el texto. Investiga y traza bien el texto. Porque si no vas a comenzar a argumentar de algo que no existe. Vas a argumentar de la nada. Cuando Lucas en Hechos también, en Hechos capítulo 2, escribe sobre otras lenguas, dice heterais glosais. En ningún momento implica idiomas humanos versus angélicos. Más bien dice, las otras lenguas se refiere solo a idiomas humanos. Otros idiomas. Lucas menciona, como vimos antes, aproximadamente 17 idiomas. En pardo, hebreo, elamita. O sea, hay diferentes tipos de personas y las 17 tipos de lenguas extranjeras son entendidas por las personas que estaban ahí. Entonces hay que tener claro. En Hechos 2 se hablan idiomas. Ahora, cuando dice otros géneros de lenguas, géneros es la palabra griega genos. En 1 Corintios 12 se usa con genes, que significa clase. En este sentido significa familia, raza, pueblo, nación, descendencia. Y es la palabra griega de la cual se deriva nuestra palabra actual, ¿no? El género, que está muy de moda. Y otras como genética, genealogía. Y este es justo precisamente el punto de Pablo. El contexto de la escritura, en el punto de vista del autor inspirado, entiende que hay varias familias de idiomas en el mundo. Lo mismo porque a todas esas familias de idiomas en el mundo está enviada la iglesia. Y este don permitió que algunos creyentes, porque no todos, puedan hablar sin aprender alguno de estos idiomas. Incluso lo has visto hasta los tiempos de Calvino. Y lo te puedo demostrar que hasta hace poco. Hasta ahora pasa eso con algunos misioneros. Entonces, hay que entender que la iglesia está enviada a todos estos diversos, poniéndole la palabrita que han sumado en castellano, géneros de personas. Por eso en Apocalipsis 5 y 7:9, 5:9 y 7:9 dice que nosotros fuimos redimidos de todo pueblo, lengua, raza y nación. Y a eso es a lo que se está refiriendo. Quizá lo más importante del uso de esta palabra gene son los capítulos de Corintios 14, ¿no? Para referirse a tipos humanos, donde dice tantas clases de idiomas. En el verso 10 y 11, vamos a leerlo ya. Verso 10 y 11 de 1 Corintios dice, tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Ninguno. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será para extranjero para mí. Entonces, él dice clases de idiomas, o sea, fonones gen es la palabra en el original. Otra vez utiliza la palabra gen, genes escribe,
y igual que 1 Corintios 12, y lo compara con un sinónimo de gloson, ¿no? Lengua o lenguas, usando la palabra gene, gloson, en el 12:10, y genefonon, P-H-O-N-O, genefonon en el 14 verso, en el capítulo 14, verso 10. Pero son idénticos gramaticalmente, es lo mismo. Todos los comentaristas, incluyendo los continuacionistas o los cesacionistas, reconocen que la frase es clases de idiomas. Continuacionista es aquel que cree que los dones continúan siendo operativos, como nosotros en Gracia Urbana, y cesacionistas creen que los dones no están operativos. La frase entonces, ¿cuántos idiomas hay en el mundo?, dice Pablo, hace una conclusión ineludible. Por lo tanto, Pablo dice, ¿cuántos idiomas hay en el mundo? Hay chino, alemán, vamos a contextualizarlo ahora, ¿no? Hay ruso, hay un montón de dialectos en la Amazonía peruana y en el África. O sea, tantas formas de hablar hay en el mundo que él prefiere hablar con un idioma claro. Significa que las lenguas que estaban usando los corintios no estaban siendo claras porque no eran lenguas reales. Ellos estaban falsificando el don, pensando, muy sinceros, de que estaban haciendo el don verdadero, porque querían ser más espirituales. ¿Te das cuenta? Una exégesis y una lectura, o sea, un estudio verdadero de las Escrituras, sincero y natural de los textos desde 1 Corintios 12 hasta el 14, los tres capítulos 12, 13 y 14, y nos muestra que hay muchas clases de idiomas en el mundo. De idiomas. Y que el don de lenguas era la habilidad dada por el Espíritu Santo para hablar con fluidez en una o más de las lenguas extranjeras que tú no conocías para fines evangelísticos. ¿Te das cuenta? Entonces hay que entender ese tema bien claro para que no nos confundamos. Ahora, la cosa es, ¿a quién te sometes? ¿Al texto o a tus emociones? Pero a mí me dijeron que las lenguas, y a mí me dijeron que era un regalo. Hay posturas realmente, hay posturas y se respetan, pero te estoy hablando con las Escrituras. No creo que te debo someter a lo que dicen nada más o a las tradiciones, sino a lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces tienes que entender qué es lo que dice la Biblia para que seas sincero. Porque el apóstol Pablo no niega la importancia del don de lenguas. En el capítulo 14 él enfatiza la importancia del don de los idiomas, dice que no lo prohíbe, y enfatiza incluso la traducción de estas lenguas. Y si somos sinceros con el texto y parafraseamos a Pablo, ¿no?, luego de una exégesis seria, claro, y una hermenéutica probada, podríamos ver de que en el verso 4, por ejemplo, cuando algunos utilizan el verso 4 de los primeros Corintios 14, donde dice, si alguno habla en lenguas, en el espíritu habla misterios, si se habla a sí mismo, solo le habla a Dios. Hay que entender, hermano, que si hablas lenguas sin sentido y sin interpretación, no estás haciendo nada más que edificarte a ti mismo, te dice Pablo, ¿no? O sea, tal vez así pareces más espiritual que los demás, ¿no? O sea, si yo te encuentro hablando así, no edificas a la iglesia, te edificas a ti mismo. Solo Dios te va a entender. No niego que de repente lo haces de corazón sincero y tu oración es tan santa y buena como la de cualquiera. Eso no estás mal en ese sentido. Pero al final no edificas a la iglesia, porque estás haciendo algo que no tiene sentido para Dios ni para nosotros. Entonces, en toda la Escritura no hay ninguna instrucción que positivamente nos mande o implique la existencia de un lenguaje para edificación propia o alguna sugerencia de orar en lenguas. No dicen nada, para nada existe la palabra orar en lenguas. Porque si orar en lenguas, como confunden con 1 Corintios 14, 4, es para edificación propia, ¿no sería eso injusto para aquellos que no tienen el don de lenguas? O sea, algunos que no lo tienen, ¿no se pueden edificar a sí mismos? Recuerda que nuestra edificación propia está en la oración entendible y en la meditación y la contemplación de Cristo en las Escrituras. Entonces, como ya vimos, esto no es así. Tenemos que entender entonces que el Espíritu Santo nos ha estado hablando a través de la Biblia. Amén. El Espíritu Santo nos habla a través de la Biblia. Vamos a ver ahora otro punto. Después les voy a mandar un PDF con esto para los hermanos que lo necesitan. Pueden hacer sus preguntas luego. Bueno, vamos a hablar de algunos errores que a nuestro parecer y al parecer histórico, o sea, estoy hablando no contra mis hermanos, sino como un consejo para mis hermanos, acerca de los que creen en lenguas como un lenguaje de oración, para que lo mediten, para que lo reconsideren. En todo caso, como dice Pablo,
Perdónenme mi locura, pero esta es una clase para mi iglesia. Pero si tú no eres de mi iglesia y crees en las lenguas como un lenguaje de oración o como un grito que puedes hacer en cualquier momento, reconsidéralo, por favor. Error número 1. Es un error asumir que el hablar en lenguas es sinónimo del bautismo con el Espíritu. No es una enseñanza conforme a las Escrituras decir que todos los que son bautizados por el Espíritu hablarán en lenguas no entendibles, o sea, en una lengua farfullesca. Las Escrituras declaran enfáticamente que todas las personas salvas ya han recibido el bautismo por el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12, verso 13, vemos que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Todos los creyentes en Corinto recibieron el bautismo del Espíritu Santo, sin embargo no todos hablaban en lenguas. La pregunta entonces que vemos en el verso 30 del capítulo 14 dice, ¿hablan todos lenguas? Y eso nos deja claro que no todos hablaban lenguas. Entonces es una manera de impartir bien clara la realidad de que no. Aún entonces así debemos entender que una poderosa experiencia postrera al nuevo nacimiento, que podríamos llamarle llenura o bautismo con el Espíritu, es bíblica, porque eso se puede repetir. Una cosa es que estemos bautizados en o por, significa que en el nuevo nacimiento fuimos sumergidos en el cuerpo espiritual de Cristo y estamos ahí, nuestra identidad es Cristo, todos tenemos el sello del Espíritu Santo, todos. Y otra es ser lleno del Espíritu Santo, que es una experiencia continua, pero no tiene nada que ver con hablar en lenguas. En Efesios capítulo 5, 18 y 19 se nos manda a ser llenos, que es equivalente a bautismo con. Yo prefiero llamarlo llenura porque debido a que a veces nosotros no pensamos mucho las cosas, a veces los seres humanos en esta generación somos de ser muy apurados, entonces al no pensar las cosas, no queremos detenernos un rato para diferenciar entre bautismo en por y bautismo con. Entonces al bautismo con, yo prefiero llamarlo llenura porque cuando Jesús lo promete, dice serán bautizados con. Pero cuando se cumple en el Pentecostés esta promesa, y dice y fueron llenos. O sea, es intercambiable. Bautismo con es igual que llenura. Pero ambos son diferentes que bautismo en o por. Amén. En o por es en el momento del nuevo nacimiento. Bautismo con o llenura es algo que estamos mandados a hacer siempre. Para poder vivir la vida cristiana sin ser llenos no se puede. Por eso después tenemos problemas. No tenemos porque no pedimos. Pero no tiene nada que ver con hablar lenguas no entendibles. Pero ya, sigamos. Error número 2. Es un error asumir que hablar en lenguas es una evidencia de ser llenos, o sea, de esta llenura que acabamos de ver hace rato. Así como no es sinónimo del bautismo, tampoco es sinónimo de ser lleno. Entonces, como vimos hace rato, a todo creyente le es mandado ser lleno. O sea, Efesios 5, 18. Pero como vimos entonces, se les manda a los creyentes a hablar, no se les manda a los creyentes a hablar en lenguas. No se les manda a los creyentes a hablar en lenguas como evidencia de esto. Como hacía el pastor que te digo, que sacaba al frente de la gente y le decía que si vienen palabritas sueltes, eso no está en la Biblia, no existe. Un creyente puede estar bajo la influencia, control y poder del Espíritu Santo y no hablar idiomas porque no es necesario. Existen numerosos ejemplos de discípulos que han sido llenos del Espíritu pero no hablaron en lenguas. Puedes ver en Hechos capítulo 4, una de las experiencias más poderosas de la iglesia en la historia, en Hechos capítulo 13, del 9 al 11. Y hemos de creer que los miles de hombres y mujeres que fueron poderosamente usados por Dios, el Evangelio de Cristo y los maestros de la Escritura nunca fueron llenos del Espíritu solo porque no está escrito que tuvieron una experiencia de hablar en lenguas inentendibles. Olvidemos, hermanos, esta enseñanza errada. Olvidemos. Sé bíblico, en serio. Otro punto. Es un error asumir también que hablar en lenguas es el fruto del Espíritu. ¿Ya? A ver, el fruto del Espíritu resulta el hecho de estar lleno, es decir, es la manifestación de la llenura. Y el fruto del Espíritu es mencionado en Gálatas capítulo 5, 22 y 23. E incluye 9 características, 9 atributos de un único fruto. Y dice, vamos a leerlo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ninguno de los dones de señal están incluidos acá. El cristiano que está lleno del Espíritu manifestará el fruto del Espíritu, sin ni siquiera haber hablado jamás lenguas no cognitivas, lenguas inentendibles. Y de hecho en Efesios y en Gálatas, en el lugar donde se discuten la llenura y el fruto, no se menciona nunca el hablar en lenguas, jamás. Así que no tiene nada que ver con el fruto.
Otro error es asumir que, que el hablar en lenguas es una evidencia de una fe propia. Me acuerdo que hay un hombre de Dios que era un poco exagerado con las cosas y decía de que si en una iglesia no encuentras la gente hablando en lenguas, están muertos espiritualmente, así decía, y que te salgas de ahí. Se equivocó. Se equivocó porque eso no es conforme a las escrituras. En el cielo seguro dirá, uy, me equivoqué. Lo malo es que motivas mucho a personas que en realidad no buscan el evangelio de Dios por Cristo, lo buscan porque quieren sentirse espirituales o salvar su pellejo del infierno, nada más. Porque una persona que busca señales, o sea, porque es un error asumir que el lenguas es evidencia de una fe. Una persona que busca señales en cosas así, señala más bien su falta de fe. Dios es soberano y Él puede manifestarse poderosamente como le place, como viste en la historia de la iglesia, en su voluntad soberana. Pero si no estamos enfocados en Cristo, o sea, no estamos enfocados en el dador de los milagros y de los dones, sino en los milagros y los dones, estamos tal vez viviendo, tal vez, porque es cosa de cada uno examinarse, una fe falsa, una versión falsa de los dones, una versión falsa de la fe. Entonces, como mostrado en este estudio, 1 Corintios 14, verso 22 nos dice, las lenguas, hermanos, dicen, son señal, ¿para quién? No a los creyentes, sino para los incrédulos. Cuando el chino te ve hablando chino del evangelio, va a decir, ¿cómo es posible si este tipo no sabía hablar chino hace 5 minutos? No está hablando del Dios verdadero, la salvación a través de Cristo. No es para los creyentes, era para los incrédulos, era para los extranjeros que hablaban otros idiomas. De modo que los cristianos en Corintio se estaban mostrando realmente que eran muy débiles en la fe, inmaduros. No es un ejemplo a seguir, sino más bien un ejemplo de cómo corregir lo que está mal. Eso es lo que es la carta a los Corintios. No debes buscar ser como los corintios, debes buscar ser como Pablo y corregir con amor y ser como Cristo. La persona que busca cualquier señal, en lugar de buscar al dador de la señal, ya sea hablar en lenguas o imitación, debe corregirse. Entonces ha quedado claro, las lenguas eran idiomas, solo para un contexto misionero, y las lenguas no son para orar, no son para gritarlos, son señal solamente para evangelizar, o sea, para los extranjeros, para los incrédulos, y no para usar en la iglesia, no para los creyentes. Es muy fácil. Hemos resumido todo de manera clara, contundente y bíblica. Es lo que dicen las escrituras. Si tú tienes algo en contra de esta verdad, estás en contra de la Biblia, ya no en contra del profesor que está acá. Ahora, hay hermanos que dicen, sí, tiene razón usted, estoy viendo el video, entonces las lenguas han cesado. Creo que en este caso sí no estoy de acuerdo. No han cesado. El hecho de que hayas visto que hay mucha gente, hermano, que habla lenguas falsas, no significa que han cesado. Como ya dije al comienzo, es de conocimiento que existe en nuestro tiempo muchas personas que hablan en lenguas y otros que aunque no las hablan, encuentran razón bíblica para mantener que el don aún continúa. Entonces, nosotros tenemos que entender que lamentablemente a veces estas cosas suelen pasarnos y no caer en el error de hacer doctrina de las emociones o de las experiencias. Así como a veces muchos creyentes creen en el don de lengua solo porque les dijeron, a ver, cierra los ojos, ora, lo sentí, yo lo pedí y lo sentí. Tú también estás lo mismo. Como yo no lo siento y yo no pido nada, entonces yo creo que no existen. Eso se llama pragmatismo, hermano. Así que estés de este bando o del otro, se llama pragmatismo. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Entonces, no caigas en ese problema, ¿no? Que caen muchas personas. Te voy a leer un texto que dice el apóstol Pablo en el capítulo 14, nos dice, en el verso 23 dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, ¿ves? Algo que no debería ser, porque ya vimos que él dice que no todos se hablan en lenguas, significaba que todos comenzaban a gritar raza, era un loquerío, un pandemonio en la iglesia de los Corintios, a pesar que eran hermanos, ¿eh? Y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Y no me vengas que loco por Cristo. Aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo, en su contexto, es que es cierto. Si viene una persona nueva, que se ha creído en Jesús pero nueva, es un indocto, o un incrédulo, o sea, un invitado que no es cristiano, y ve un show de dones falsos, que tú crees que es espiritual, y de repente otra persona que me está viendo sabe que no es, pero ya está acostumbrado porque ya está en el contexto y quiere ser un agente de cambio para su iglesia y sabe que lo va a lograr poco a poco,
Pero si tú traes un nuevo, ¿no dirán que están locos? Y a mí me pasó eso. Recuerdo que invitamos a un amigo, justo con otro amigo lo invitamos, y llegamos temprano. Y en la iglesia donde yo nací espiritualmente, con muy buena práctica tenían de orar antes de empezar los cultos. Y oraban un buen rato, donde caminaban de un lado para otro, y de un lado para otro, y de un lado para otro, así. Y si no hablaran esas cosas, que caminen, que estén sentados, eso no me importa. Pero lo que se le hacía raro a las personas no creyentes es que cantaran lenguas raras, que no eran bíblicas. Entonces comenzaban a gritar cosas ininteligibles. Y este chico se quedó asustado. Y yo no me di cuenta porque me fui a los servicios higiénicos. Y cuando regreso, el chico se había ido corriendo. Los hermanitos me dijeron que salió corriendo. Entonces yo recuerdo cuando yo llegué a la iglesia, como les dije, serán sus costumbres. Pero él no dijo eso ya. Él simplemente salió corriendo. Y después, por el ya fallecido Messenger de Hotmail de ese tiempo, entró y me dijo, gracias por invitarme, pero mejor voy otro día. O sea, fue amable conmigo. Pero en realidad él creyó que estábamos locos por lo que otros amigos me dijeron. Entonces, hay que tener en cuenta que este texto se me vino a la mente, recuerdo, en ese tiempo, y dije, es verdad, ¿no? Por eso, queridos amados, aprendamos de los errores de la iglesia. El Señor ha permitido que la carta a los Corintios esté acá en este tema, para que sepamos que no hay que buscar una espiritualidad falsa, porque Satanás nos puede engañar y tú puedes estar muy convencido que es de Dios. No te digo que estás endemoniado ni nada. Simplemente que así como tenemos errores en otros temas, los podemos tener en este. Y siempre va a ser tropiezo para que realmente las personas conecten con la iglesia. Porque existen muchos cristianos que creen que el don de lenguas es eso, ¿no? Son varios grupos los que profesan el cristianismo y que dicen hablar en lenguas, ¿no? Muchos grupos. Pero otros grupos dicen que han cesado el don de lenguas y que no hay nada más ya que hacer. Pero la idea del cese, ahora hablando ya, bueno, del tema del cese del don de lenguas, viene implícito con el tema de los dones milagrosos. El tema es claro, ¿no? Y hay una postura llamada cesacionismo, como les dije hace rato, que es la que proclama ser la postura que dice que los dones ya no están operativos, y especialmente actualmente los cesacionistas actuales basan sus opiniones en la base de una teoría de un teólogo muy respetado y un grande de la teología llamado Benjamin Warfield, o conocido como B.B. Warfield, B.B. Warfield. Benjamin Warfield tiene, yo creo, un error en su exégesis de 1 Corintios 13, y él cree que cuando venga lo perfecto, dice, cesarán todo, cuando venga lo perfecto, y él dice que es el canon lo perfecto, cuando ni implícita ni explícitamente en todo el libro de los Corintios se dice que es el cierre del canon, porque ni siquiera sabían qué es canon ahí. No sabían qué iba a ser el canon en el Nuevo Testamento. Era una carta en ese tiempo y no sabían nada de esta. Para ellos la Biblia era el Antiguo Testamento, y comenzaban a considerar las cartas de los apóstoles, pero no lo llamaban el canon para nada. Así que creo que es un error de B.B. Warfield, respetable, la verdad. Creo que no podemos ni atarle los zapatos a B.B. Warfield, pero no concuerda con la historia de la iglesia siquiera. Entonces, vamos a ver más casos de la historia de la iglesia para demostrar que el don no había cesado, que siempre ha estado ahí. Entonces vamos a tener referencias que abundan del don de lenguas y profecías a través de muchos escritos, míos por preciosos en la historia, y por certeros, como la Didaje, por ejemplo, ¿no? Ignacio, Pastor de Hermas, Bernabé y el martirio de Policarpo. Todos ellos hablan acerca de la experiencia de los dones milagrosos. Entonces vamos a hablar ahorita acerca del don de lenguas. La historia de la iglesia es clara con respecto a este tema, y les voy a leer un poco. Por ejemplo, Irineo de Lyon. Irineo de Lyon es un hombre que vivió en el siglo III. Bueno, siglo II, ya murió empezando el siglo III, en el año 202, pero vivía en lo que ahora sería Francia, ¿no? Era un alumno de Policarpo, quien fue un discípulo del apóstol Juan. O sea, era, digamos, el nieto teológico de Juan. En su libro, él tiene un libro que se llama Contra las herejías, dice así: de igual manera escuchábamos que muchos hermanos de la iglesia que poseen dones proféticos, quienes mediante el Espíritu hablan todo tipo de lenguajes y traen a la luz para el provecho general las cosas escondidas de los hombres y declaran los misterios de Dios. Bien, ¿te das cuenta? Es maravilloso, porque había realmente el verdadero don de profecía, que era una impresión en el corazón conforme a las Escrituras, y había el don de lenguas. Los dones no habían cesado. ¿Te das cuenta?
para el siglo III los dones no habían cesado. Irineo, que es uno de los teólogos más respetados, que creo que a nadie le va a decir hereje ni que está mal en este sentido, ¿no? Justino, un hombre que murió martirizado, también en el siglo II, se le llama Justino mártir. En su apología a Trifón, o sea, un diálogo donde le refuta a este tal Trifón, que era un judío, dice: si deseas prueba de que el Espíritu de Dios que estaba con tu pueblo lo dejó, ve con nosotros, entra a nuestras asambleas, a la iglesia, y allí le verás expulsando demonios, sanando enfermos, le escucharás hablando en lenguas y profetizando. Había una evangelización tremenda, con gente hablándole en otros idiomas, había gente orando por sanidad, había gente expulsando demonios, había gente que estaba haciendo predicación certera del evangelio. Profetizar no siempre significa adivinar algo, o que Dios ponga una impresión, también predicar. Y esto es lo que estaba pasando, o sea, los dones no habían cesado. Tertuliano, siglo III, murió en el siglo III, también tiene un diálogo contra Marción. Marción es uno de los más grandes herejes de la historia, que había tomado la Biblia y había sacado casi todo el Antiguo Testamento lo saca algunos evangelios escritos por judíos y hace su propio canon. Marción. Y Tertuliano escribe contra Marción y le dice: a ver, déjenme que Marción muestre como dones de su Dios, profetas tales como los que han hablado no por el sentir humano, sino con el Espíritu de Dios, tales como los que han predicho las cosas que han de venir, y han hecho manifiestos los secretos del corazón, profetas verdaderos. Dejadle producir un salmo, una visión, una oración o alabanza, solamente que sea mediante el Espíritu, donde sea que una interpretación de lenguas haya sobrevenido, una traducción, genial. De nuestra parte, todas estas cosas ocurren sin ninguna dificultad y están de acuerdo también con las reglas, dispensaciones e instrucciones del Creador. Bien, él estaba diciéndole: a ver, pues si te crees profeta, Marción, ¿no? O sea, a ver, demuéstralo como lo hacen los verdaderos profetas, los verdaderos hombres que tienen estos dones, ¿no? Esto lo escribe Orígenes y Cipriano, que son contemporáneos, citando a Tertuliano. Luego, otro hombre que vivió en el siglo III se llamaba Novaciano, murió en el año 257 después de Cristo, y dice, hablando sobre la obra del Espíritu Santo en su tiempo, ¿no? Dice: este es el que pone los profetas en la iglesia, instruye a los maestros, dirige lenguas, o sea, sigue el don vigente, da poderes y curaciones, hace maravillas, ofrece la discriminación de los espíritus, el discernimiento, y se encarga de todos los demás dones y carismas. Carisma significa los dones también, las gracias. Y por lo tanto hace a la iglesia del Señor en todas partes y en todos, perfeccionando y completando, dice. ¡Wow! Siglo IV ahora, siglo IV. El historiador Eusebio de Cesarea dice: de aquellos que florecieron en estos tiempos, o sea, los que están en su tiempo, Quadrato se dice que fue distinguido debido a sus dones proféticos. Hubo muchos otros también celebrados en estos tiempos, quienes tuvieron autoridad también del Espíritu Santo e hicieron muchas maravillas mediante ellos. Los dones seguían, siglo IV. Otro hombre más, Teodoro de Mopsuestia. Teodoro de Mopsuestia, siglo V, murió en el año 428, dice: muchos paganos entre nosotros están siendo sanados por los cristianos, dice, de cualquier enfermedad que tienen. Tan abundantes son los milagros en medio de nosotros, dice. Siglo V, los dones continúan. ¿Qué te podemos decir entonces? La Escritura no enseña, hermanos, explícita ni explícitamente en ninguna parte, de que los dones serían temporales. Cuando venga lo perfecto, cuando venga Cristo, ya no serán necesarios. Tenemos la palabra profética más segura, tenemos la Escritura como inerrante, tenemos la Escritura como suficiente, tenemos la Escritura como infalible, pero eso no significa que el Señor aún no haga milagros, que el Señor aún no use personas para hacerlos, que el Señor se mueva como Él quiere, pero siempre conforme a las Escrituras. Nosotros no podemos falsificar los dones y decir que en mi iglesia hay dones. Esto es una cosa que comenzó a venir en el siglo XVIII, XIX y se asentó en el siglo XX, que a causa de los grandes avivamientos verdaderos comenzó a salir una corriente llamada el avivamientalismo. ¿Qué es el avivamientalismo? Es una especie de grupos que al ver las grandes maravillas de los avivamientos que ha habido en la historia de la iglesia quieren hacer una copia, pero lo tratan de forzar, muchas veces con buena intención, pero lo fuerzan con métodos psicológicos y con ese tipo de cosas,
Por eso luego las personas de ese tipo de avivamiento no son salvos, se van al mundo. ¿Te das cuenta? Estamos haciendo las cosas mal. Estamos haciendo las cosas muy mal. También hay otro extremo que cree que nuestros hermanos cesacionistas, el hecho de que ellos crean, como Warfield, que todo ha cesado porque ya está el canon cerrado y se respeta su postura, digan cosas como esta: ay, esos hermanos tales no creen en el Espíritu Santo. Hermano, no digas esas cosas, porque muestras gran ignorancia al hablar así de nuestros hermanos cesacionistas. Los hermanos cesacionistas sí creen en el Espíritu Santo, si no serían neumatómacos, solo creen en el Padre y el Hijo. Serían herejes, y no lo son. Nuestros hermanos son trinitarios. Nuestros hermanos creen en el Espíritu Santo como Dios también. Lo que pasa es que ellos creen que los dones del Espíritu Santo no están operativos. Muchos son cerrados en este sentido, otros son cautelosos y aceptan que Dios puede moverse, pero no creen en la operación completa. Hay que respetarlo. Hay que respetarlos, hermanos. Pero no significa que no crean en el Espíritu Santo. Tienen una teología sistemática muy buena acerca de la persona y obra del Espíritu Santo en la iglesia. Tenlo por seguro. Estúdialos primero. No te adelantes en decir, solamente porque estos hermanos no hablan en las lenguas como yo creo que se deben hablar, porque ellos también podrían decir lo mismo de ti, tú estás falsificando las lenguas. No, hermanos. Esto no es cosa de discutir por esas cosas. Son doctrinas no fundamentales. Este tema que estamos tocando es doctrina no fundamental. Y podríamos charlarlo ahora mismo con un cafecito. Y nos despedimos con un abrazo. Pero estamos unidos en el Evangelio, ¿amén? Así que tenemos nuestras posturas. Acá en campus siempre decimos las cosas claras, pero también decimos la verdad. Nunca podemos separarnos porque somos hermanos, y menos por posturas no fundamentales. ¿Amén? Bueno, vamos a seguir. Antes de terminar, vamos a hablar cuál es la idea que tienen estos hermanos del cesacionismo acerca de 1 Corintios 13. Entendemos, ¿no? Si hacemos una sana exégesis, estudiando el capítulo 13 de la carta primera a los Corintios, y se dice que las lenguas, la profecía y el conocimiento han de estar presentes en la iglesia hasta que venga lo perfecto, como vimos hace rato. Y lo perfecto, hermanos, es la segunda venida de Cristo cuando le veamos cara a cara, dice. Entonces vamos a leerlo ya. 1 Corintios 13, versos 8 al 13. Vamos a ver qué dice la escritura. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos, y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanezcan la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de todos es el amor. Esa pregunta viene con otra. Hay que entender entonces que aquí, vayamos a la escritura, dice la cesación o no de los dones. Nos va a preguntar esto: ¿es el don de lenguas entonces para hoy día? Porque 1 Corintios 13:8 menciona que cesa el don de lenguas, aunque la asocia la cesación con la llegada de lo perfecto, en el verso 10. O sea, para cuando va a cesar, sí, pero cuando venga lo perfecto. Entonces, algunos apuntan a una diferencia en el idioma cuando dice cesando respecto a la profecía y el conocimiento, o sea, la ciencia, siendo cesadas para las lenguas, como evidencia de que las lenguas cesan antes de la llegada de lo perfecto. Mientras sea posible, esto no es explícitamente claro a juzgar. Algunos también apuntan a pasajes como Isaías 28, Joel capítulo 2, como una evidencia de hablar en lengua ser una señal del juicio venidero de Dios. De acuerdo con este argumento, entonces, debemos entender que el don de lengua era una advertencia para los judíos que iba a juzgar a Israel por rechazar a Cristo como Mesías. Por tanto, cuando Dios de hecho juzgó a Israel con la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70, el don de lenguas, según estos hermanos dicen, dejaría de servir para su propósito deseado. Pero como ya vimos, en el 70 fue destruido, y luego vimos en el siglo 1, 2, 3, 4 y 5 que seguían los dones activos. Entonces la escritura no afirma que el don de lenguas ha cesado. La historia no afirma que el don de lenguas, es decir, que todos los dones han cesado. Habla que cesarán. Y el problema de interpretar lo perfecto como el canon completo de las escrituras no es histórica, y ni siquiera la interpretación de hombres de Dios en la historia de la iglesia.
y que de hombres que incluso los mismos hermanos cesacionistas etiquetarían de cesacionista. Ellos mismos dirían, este hombre es cesacionista, pero este hombre no tiene tu postura. Es otro tipo de cesacionismo. Por esto es importante entender qué significa la palabra perfecto, que en el texto es la palabra teleión, que en griego es un adjetivo singular neutro, o sea, y de saber ser sinceros, que a la hora de estudiar el texto y no parametrar la revelación a nuestros sistemas, porque es muy claro que si tú tienes un sistema, lo vas a meter ahí. Como escuché en una predica una vez de un pastor, Sugel Michelin, decía, nosotros debemos extraer nuestro sistema de la escritura y no incluirlo. Eso se llama eisegesis. No es con X, exégesis. Eisegesis. Estás incluyendo un concepto a la escritura. No estás induciéndote del texto. No es inductivo tu estudio, sino deductivo. Estoy deduciendo como me parece a mí, a mi corazón mentiroso o a mi tradición, por más sana que sea. Lo perfecto, entonces, en el contexto lo indica y la historia de la iglesia ratifica, es la segunda venida de Cristo. Es una referencia a Jesucristo y verlo en su venida. Jesús vino otra vez a la tierra, como enseña Hechos 1:11. El mismo Jesús que encendió el cielo descendió a la tierra. Ahora vemos como espejo, oscuramente, mas ahí le veremos cara a cara, ¿ves? Ahora conozco en parte, pero entonces conocí como fui conocido. No está hablando de cierre del canon. Otro argumento. También debo aclarar que estos argumentos también los conozco porque yo he sido cesacionista. Yo he sido cesacionista un tiempo. Cuando dejé el movimiento de desorden que conocí, carismático de desorden, donde interpretaban la Biblia muy mal, me fui al otro extremo. Como se dice, tiré la bañera con todo y el bebé, con todo y el agua. No debe ser así. Estudiándolo también entendí. Por ejemplo, yo apoyaba en mi opinión, porque lo vi de muchos autores cesacionistas, de que los dones habían cesado, usando una analogía con Efesios capítulo 2, verso 20, ¿no? Es decir, que los apóstoles y los profetas son solamente el fundamento de la iglesia, y está bien. Pero partiendo de este fundamento, ¿no?, la actividad de los dones solo puede representar una generación de tiempo. Y los dones, en su idea, entonces, en la idea cesacionista, pasan a ser algo que no tiene base para la segunda generación. O sea, ya no están activos en la generación posapostólica, ¿no? Pero cosa que ya vimos en las escrituras y en la historia de la iglesia que no es así, porque han seguido. Entonces, este argumento del cesacionismo falla porque, primero dicen que es fundacional, pero fundacional muestra un patrón a seguir, no una generación temporal. Yo fundo los apóstoles y profetas y yo veo que la iglesia continúa teniendo apóstoles y profetas, no de la manera en que los falsos apóstoles se hacen llamar o los falsos profetas de ahora se hacen llamar, sino que la iglesia sigue predicando el evangelio, que se llama el carácter apostólico de la iglesia o el elemento profético de la iglesia. Están los dos unidos, así como el fundamento son apóstoles y profetas, Antiguo y Nuevo Testamento, están unidos el carácter apostólico de la iglesia, el carácter misionero y el elemento profético, que es el carácter de predicación. La iglesia sigue plantándose, la iglesia sigue creciendo, la ciudad de Dios sigue creciendo, se sigue predicando el evangelio. Eso significa que es algo orgánico. No es como un edificio que se construye y luego el piso es diferente que el otro. Es una planta que crece. Entonces el fundamento de Efesios 2 representa asimismo una confesión fundacional, apostólica y profética inspirada, llamada como la gran confesión de Pedro, ¿no? Mateo capítulo 16. Entonces muchos cesacionistas, a pesar que sabemos el rol que es vital y especial de los primeros apóstoles, lo cual es irrepetible, nosotros no creemos que haya ahora más apóstoles como estos, son fundacionales, sí, se equivocan al pensar que un apóstol del Nuevo Testamento es el equivalente a un papa del siglo XXI, o un papa del siglo XVI, ¿no? No, el apóstol tiene que verse como una función de la continuación del ministerio de predicación y misiones dentro de la iglesia. Ellos fueron los apóstoles de Cristo, fueron especiales, pero no eran los papas. Luego la función de predicar el evangelio a las naciones seguía con los demás, y seguía con los que vinieron, y seguía con los que vinieron, y las señales de Dios seguían con los que vienen, y seguirán hasta que venga lo perfecto. ¿Te das cuenta? Es simple, es sencillo, hermanos. Es sencillo si no nos ponemos unos lentes hermenéuticos parametrados. Ahora, para terminar, Dios definitivamente puede dar a una persona el don de hablar en lenguas. Me acuerdo, le recomiendo el libro Historia de la Evangelización en el Perú. Es un libro muy bueno. Es un libro del historiador Juan Bautista Kessler. Y en él hay ejemplos de cómo en nuestro país
En la sierra del Perú había personas que el Señor permitió que hablaran en lenguas, niños que comenzaron a hablar en inglés para predicarle a extranjeros, o extranjeros misioneros que comenzaron a hablar en quechua para predicar a quechua hablantes, milagrosamente sin haberlo aprendido. Dios definitivamente puede darle a una persona el don de lenguas. El Espíritu es soberano en su distribución de los dones, como vemos en capítulo 12 de los Corintios, verso 11. ¿No? Imagínate cuánto más productivos podrían ser los misioneros si no tuvieran que ir a la escuela de idiomas, como decía Parman, ¿no? Pero sin embargo, Dios hace las cosas como Él quiere. Y es bueno, santo y seguro darle gracias a Dios que siga haciendo las cosas así. Entonces, en las lenguas no parecen ocurrir hoy en día, tal vez de la forma en como lo vemos en el Nuevo Testamento, ante la vista de nuestros ojos. Y a pesar del hecho de que sería sumamente provechoso, pero a pesar de los casos documentados, como te digo, que lo comprueban incluso de este siglo, una vez más, incluso de nuestro país, en el caso de los apóstoles, los dones milagrosos no eran, hermano, poderes intrínsecos en ellos. Ellos no son papas o solamente iluminados únicos. Su ministerio como apóstoles de Cristo es único nada más. Pero luego sigue la planta creciendo. Los poderes no eran intrínsecos en ellos. No eran como los X-Men. El poder no venía ni siquiera de su llamado apostólico. Los dones son regalos de Dios en su soberana voluntad. La sombra de Pedro no sanaba siempre. Pablo no resucitó a todos. Algunos amigos los tuvo que dejar enfermos. Es cuando Dios quiere. No era un poder de los apóstoles. ¿Te das cuenta? Así que, amigo cesacionista extremo, no es un poder de los apóstoles. Y amigo continuacionista o pentecostal, neopentecostal, que crees que hay un sanador o hay una persona que tiene un poder. No tiene poderes. Es de Dios. Si Dios quiere, no se sana a nadie. Y si Dios quiere, se sanan todos. Entonces entiéndelo de esa manera. Creo que existe bastante evidencia bíblica e histórica para sostener entonces que el don de lenguas no ha cesado, hermano. No ha cesado. No debemos hacer maromas hermenéuticas para decirle a Dios cuándo puede o dejar de dar sus carismas a la iglesia. ¿Entiendes? Pero también debemos ver a través, de este pequeño y humilde estudio que también tenemos hoy día muchos que hablan en lenguas y que no hablan los diversos géneros de lenguas, verdaderas lenguas, idiomas, dialectos que están en el mundo y que la Biblia nos dice que son el don de lenguas. No falsifiques el don. No digas palabras que vienen a tu mente. Si escuchas eso, busca corregir con amor, con respeto al siervo del Señor que diga esto, porque Dios lo está usando. Pero no es bíblico que te digan que cualquier cosa que venga a tu cabeza es el don de lenguas. Y respecto al verdadero don de lenguas y otros dones milagrosos, no debemos de poner límites a Dios. Como algunos dicen, hay que dejar que fluya. Y está bien, si lo vemos desde el concepto bíblico. Y decir que nadie ha de hablar en lenguas nunca más, ¿no? Las lenguas son para las misiones, como vimos, como te acabo de comentar en el libro de Bautista Kessler, para las visiones, para los casos que el Señor así lo requiera. Entonces Dios puede, por cualquier razón soberana de su voluntad, permitir que el que Él quiera, incluyendo el don de lenguas, puede hacerlo, ¿no? Entonces debemos entender que las lenguas, de ocurrir, serían de un carácter extraordinario, por cuanto es un don extraordinario y no es parte, acuérdate, no es parte del diario vivir de la iglesia local, como se pretende a veces en este tiempo. Primero, que tiene que ser el don verdadero, y segundo, que es un don extraordinario. No, por el contrario, falsificarlo y hacerlo ordinario. ¿Te das cuenta de la diferencia? Milagroso, un idioma verdadero, y extraordinario, milagro. Por otra parte, un idioma falso, que no tiene sentido, que no tiene orden, balbuceos, y hacerlo ordinario. Muy diferente, ¿verdad? Este es un milagro, esto puede hacer que la gente piense que estemos locos. O sea, demuestra la inmadurez de una iglesia. La pregunta debe ser, entonces, ¿cuál es el propósito que se quiere alcanzar? Y no puede ser ese propósito alcanzado por medio del Evangelio y la palabra. Entonces, ¿cuál es el propósito que se quiere alcanzar con esta clase? Es ordenar la iglesia, ordenarnos como iglesia, ordenarnos en lo que dice la palabra, clamar porque Dios derrame su Espíritu Santo y se manifieste de forma sobrenatural, milagrosa, con sus dones y milagros, tal como están en las Escrituras. Hermano, ahora entonces te digo, el verdadero don de lenguas, o sea, el que está en la Biblia, sí es un regalo de Dios, pero Él es quien decide cómo lo dispensa conforme a su palabra.
será un idioma real y comprensible para que le prediques a un extranjero. Entonces tendrá el propósito de comunicar la palabra de Dios con una persona que habla otro idioma, como en Hechos 2. Si alguien en una iglesia local, te repito, como te dije al principio de la clase, lo tuviera, sería en acuerdo con el mandato que Dios le dio a través del apóstol Pablo. Si alguno habla en lengua extraña, ¿recuerdas? 1 Corintios 14, vamos a leerlo de nuevo, versos 27 y 28. Por acá lo tengo. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete, traduzca. Y si no hay intérprete, cállese en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios, porque Dios conoce tu corazón, amado hermano, y Él sabe que tú oras para su gloria, que no lo haces por hacerte el espiritual. El Dios sabe que no. Pero si tú sabes que ese no es un don verdadero de lenguas, porque no es un idioma, no hay un chino cerca de ahí en la iglesia, órale al Señor nomás. ¿Sí? Haz el favor de someterte a la Biblia y edificar nuestra iglesia. Sabes que el Señor va a traer mucha bendición por esa acción madura que vas a tener. Amén. Entonces, entendemos que una iglesia de corte occidental como las que tenemos en Trujillo no tiene propósito alguno este don así, ¿no? Debemos evitar las buenas o malintencionadas falsificaciones emotivas. También se debe dar en obediencia a lo que Dios dice en el verso 33 de Corintios 14, donde dice que Dios es un Dios no de confusión, sino de paz. También entendamos de que Dios no va a dejar que si hay una circunstancia en donde se necesita que se le predique a una persona de otro idioma, que este hombre no deje de recibir el evangelio, porque es importante entender también que él dice que él no impide el hablar en lenguas. El apóstol Pablo les dijo a los corintios, yo no les estoy restringiendo el verdadero don, solo las falsificaciones. ¿Ves? El hablar en lenguas en contextos donde Dios realmente está dando ese don a una persona específica como señal para los incrédulos, no se debe impedir. Ahora, si aún después de este estudio, para terminar, tienes algún argumento y mantienes tu postura de las lenguas no cognitivas ni entendibles como lenguaje especial de oración, se respeta tu postura, amado hermano. Te respeto con todo mi corazón. Y si gustas, nunca toco el tema contigo, en serio, no lo toco. Si tú quieres, lo toco porque tú me vas a hacer la pregunta. Pero yo no lo voy a tocar. Te respeto mucho y te amo. Pero sabemos que estoy seguro que de corazón, ahora que has entendido un poco de repente más con esto, vas a someterte al orden bíblico establecido. Primero, enseñando a tu iglesia qué son las lenguas conforme a las escrituras, y segundo, obedeciendo las normas establecidas, los protocolos establecidos por Dios para la dispensación de sus dones. Amén. Y bueno, con esto sería todo. Los cristianos tenemos el deber de examinarlo todo y retener lo bueno, ¿no? Como dice primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21. Escucha al Señor, examínalo todo y retén lo bueno. Evaluar las lenguas de cualquiera que diga que tenga este don es bueno. Evaluarlas con la Biblia y determinar si realmente es un don bíblico de lenguas o es una falsificación hecha en un momento en el que el Señor no ha determinado que se haga. Entonces, terminamos dándole gracias a Dios y dejando claro, hermanos, que yo amo mucho a mis hermanos que creen en las lenguas, tanto como un grito o como una oración. Me falta aprender mucho más de estos hermanos, a quienes respeto sinceramente y de corazón, y creen en el orar en lenguas de una forma ordenada, y en quienes he visto muchas veces más madurez, más sabiduría y más fruto del espíritu y sinceridad académica en muchos casos que muchos hermanos cesacionistas y mucho más que yo, en serio. Yo soy continuacionista. Como otros dicen, no, tú no eres continuacionista, tú eres un cesacionista, me dicen, pero eres abierto pero cauteloso. Como quieras, porque esos son etiquetas. Pero yo te digo lo que he encontrado en las escrituras y en muchos autores piadosos de la historia de la iglesia. Pero hay que ser sinceros con Dios y la palabra en temas como este. Amén. Así que concluyo dejándote el consejo del apóstol Pablo en 1 Corintios 14:20. No seáis niños en vuestra manera de pensar, nos dice el apóstol Pablo a todos, y tengamos como viva esta advertencia en nuestro corazón. Así que bendiciones a todos, y luego vamos a entrar en un Zoom para algunas preguntas que tengan. Estamos encantados de poder conversar con ustedes. Amén. Los vemos en el Zoom más tarde.